tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Iglesia Alfa y Omega de Stafford, Virginia, y sus pastores Wilberto y Marlene Martínez presentan el programa Aún es tiempo de salvación y acordaos de los presos, con el pastor Wilberto Martínez y el evangelista Jorge Vélez. Y ahora con ustedes, los siervos de Dios para esta hora. Altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. El altar está encendido. Echa el aceite a la lámpara. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Cristo vive, Cristo reina y a su nombre gloria. Damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a esta su programación de hoy domingo a las 6:30 de la tarde. Esperamos que todos se encuentren bien, de salud tanto espiritual como física, para la gloria y la honra de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Así que, bueno, vamos a dar comienzo hoy recordándoles a todos ustedes que la Iglesia Alfa y Omega de la ciudad de Stafford, Virginia, se encuentra en la 791 de la Telegraph Road, en Stafford, Virginia, con el zip code 22554, la cual pastorea los pastores Wilberto y Marlene Martínez. Si usted quiere más información, puede llamarlos al 540-424-1604. Repito, la Iglesia Alfa y Omega de la ciudad de Stafford está ubicada en la 791 de la Telegraph Road en Stafford, Virginia, con el zip code 22554. Si usted quiere más información, puede llamar al pastor Wilberto o a su esposa Marlene Martínez al 540-424-1604. Recuerda que los cultos son los miércoles a las 7:30 de la noche, viernes 7:30, sábado 7:30 y domingo a las 3:30 de la tarde. Este fin de semana habrá campaña evangelística comenzando a las 7:30 de la noche en la iglesia. Para más información y transportación, usted puede llamar al 540-424-1604. Campaña evangelística comenzando el viernes a las 7:30 de la noche. Para más información, llame al pastor al 540-424-1604. Hoy queremos comenzar con un tema. Vamos a dar, continuación a
a terminar con las iglesias de Apocalipsis, pero hoy queremos traer un mensaje de parte del Señor, ya que el tiempo se le está acabando a muchas personas. Y el tema de hoy es cómo escapar de la condenación. Así que vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 23, versículo 13 en adelante, que hemos tomado para comenzar esta programación. Recuerde que usted puede llamar al 703-490-0920. Repito, 703-490-0920. Ese es el número en cabina para que usted pueda dejar su petición de oración o si usted quiere reconciliar su vida con Cristo. Cierra la puerta, por favor. Así que vamos a dar comienzo para la gloria y la honra del Señor. Leemos la palabra de Dios a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo capítulo 23, versículo 13 en adelante. Dice la palabra de Dios: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, punto y coma, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, punto y coma. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hace 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Palabra de Dios y no de hombre. Padre, te doy las gracias, la gloria y la honra. Hemos orado por esta palabra. Glorifícate y sea usted, Dios Todopoderoso, convenciendo de pecado. En el nombre de Cristo Jesús, salva las almas, sana a los enfermos, liberta a los cautivos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jehová de los ejércitos, Jesucristo Nazaret, y el Espíritu Santo de Dios, y el pueblo de Dios dice amén. Escucha bien, porque ese es el tema de hoy: cómo escapar de la condenación. Y aquí nosotros estamos leyendo claramente a Jesucristo mismo hablándole a los escribas y a los fariseos. Escúchalo bien. Y ahí, cuando él está diciendo ay, él está pronunciando juicio, él está pronunciando la condenación. Escúchalo bien, porque el tema es cómo escapar de la condenación. Ese ay de vosotros dice claramente que Jesucristo lo que está pronunciando es el juicio, ¿ok? La condenación que ha de venir sobre los escribas y los fariseos. Escúchalo bien. Y también hay fariseos en este tiempo. Yo quiero que tú entiendas, hay fariseos, hay fariseísmo en el tiempo de hoy. Existió ayer, existe hoy. Hay todavía personas que quieren judaizar como ayer en los tiempos de Cristo. Hoy también quieren judaizar, y eso va en contra de la doctrina que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. Eso va en contra del mejor pacto del cual nosotros somos participantes hoy en día. Todas esas cosas van en contra de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Así que escúchalo bien, porque él está atacando aquí claramente la enseñanza de estas personas. ¿Y qué es la condenación? La condenación es una sanción. ¿Y qué es sanción? Sanción es un castigo. La condenación es una pena establecida para el que infringe una ley o una norma legal. Ejemplo, la pena de muerte. La pena de muerte que se le da a un reo, a un preso, a un convicto, a una mujer a una convicta, a cualquiera que se encuentra en una cárcel y le dan una pena de muerte. Ese fue el resultado de esa ley que esa persona infringió. Escúchalo bien. Una condenación es una pena establecida. Es algo que se establece para el que infringe una ley o una norma legal. El ejemplo es la pena de muerte. Condenación es el acto jurídico de declarar culpable. Y Jesucristo estaba declarando culpable aquí claramente a los escribas y a los fariseos. ¿Por qué razón, hermano Jorge? Ahí mismo te dice, porque ellos estaban cerrando el reino de los cielos delante de los hombres. O sea, la puerta de salvación que se llama Cristo. Cristo mismo vino trayendo el reino de los cielos, vino manifestando el reino de los cielos. Él claramente dijo que arrepentíos y convertíos, porque se ha acercado el reino de los cielos. Hoy ha venido, hoy se ha acercado. Jesucristo vino manifestando la gloria de Dios. Jesucristo vino obrando señales, milagros y prodigios. Jesucristo vino salvando, perdonando pecados, sanando enfermedades. Aún la lepra, que es una enfermedad incurable, nadie la podía sanar. Jesucristo vino sanando a los leprosos, a aquellos 10 leprosos. Recuerda que Jesucristo vino y los sanó. Espíritu Santo de Dios. Y Jesucristo dice claramente que estas personas, los escribas y los fariseos que tenían conocimiento de la palabra de Dios, estaban cerrando las puertas de salvación a los hombres. Él les dijo claramente, ustedes no entran y tampoco dejan entrar a los que están entrando. O sea, que habían gente que estaban entrando, que
querían ser salvos, que querían conocer la verdad, pero los escribas y los fariseos estaban cerrándole las puertas a estas personas que se encontraban entrando para la salvación de sus almas, que estaban buscando lo que es la salvación de sus almas. Y dice: y hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Y te dije que condenación es una sanción, te dije que condenación es una pena establecida para el que infringe una ley. Ellos estaban infringiendo la ley del amor, que la ley del amor es Cristo. Esa es la ley. Ya nosotros no estamos sujetos a la ley de Moisés, no estamos sujetos a la ley del viejo pacto. Ahora estamos sujetos, nos sometemos debajo de la ley establecida por Cristo, del nuevo pacto, del nuevo mandamiento, que nosotros debemos de amar a Dios sobre todas las cosas. Ha sido un mismo mandamiento ayer, ha sido un mismo mandamiento hoy, pero yo quiero que tú entiendas que ahora el camino se llama Jesucristo, el método de tú conseguir perdón de pecados se llama Jesucristo. La única sangre que puede perdonarte, lavarte y limpiarte es la sangre de Jesucristo. No es de vacas, no es de corderos, no es de palomillos, no es de nada de esto. No es la sangre que tú estás derramando en un altar, no es el pacto que tú estás haciendo con Belcebú, con el diablo, no es el pacto que tú estás haciendo con el brujo, con el santero y con el hechicero, no es el pacto que tú estás haciendo con las tinieblas, o sea, con el pecado, sino es el pacto que ha hecho Jesucristo. Es la sangre derramada que derramó Jesucristo. Por eso se le llama el nuevo pacto. Espíritu Santo de Dios, aquello era solamente la sombra de lo que habría de ser. Aquello era el viejo pacto. Ahora somos participantes del nuevo pacto. Ahora somos participantes de la sangre de Cristo, del cuerpo de Cristo. Espíritu Santo. Y él le estaba diciendo claramente: ay de vosotros, dejándoles saber de la condena que ellos iban a recibir mayor condenación, porque les estaban cerrando las puertas de salvación a los hombres que estaban entrando por ella. Luego les dice claramente: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque ustedes recorren mar y tierra para hacer un prosélito, o sea, para hacer un fariseo, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Espíritu Santo de Dios, o sea que lo hacían doble hijos del diablo, lo hacían doble candidato para ser llevados al mismo infierno. Espíritu Santo de Dios, de nada te vale a ti, de nada me vale a mí enseñarle a las personas que ellos tienen que expresar una religiosidad por fuera, pero que no haya ningún tipo de espiritualidad por dentro, que no haya llenura de Dios. Y dice la palabra de Dios que Dios es amor, y dice la palabra de Dios que para todos aquellos que le recibieron, que creyeron en su nombre, aquellos que aceptaron el regalo de Dios, el don de Dios, dice claramente que se les ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Espíritu Santo de Dios, Dios es amor, lo dice la palabra, y ese es el espíritu que Dios le da a todos aquellos que reciben el regalo de Dios. Les regala la salvación por medio de las arras del espíritu, que esas son las herencias que nosotros tenemos aquí en la tierra, de que somos pertenecientes de Dios, que pertenecemos a Cristo Jesús, que ahora hemos sido adoptados por Dios por medio de Cristo Jesús. Espíritu Santo de Dios, porque Jesucristo vino a reconciliar al hombre con Dios. Jesucristo vino a no condenar al mundo. Dice la palabra que Él vino para que el mundo fuese salvo por Él. Lo dice el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 56, si no me equivoco. Dice: porque el Hijo del Hombre, hablando de Jesucristo, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Y qué estaban haciendo los fariseos y los escribas? Estaban cerrándoles las puertas de salvación, porque estaban enseñando una falsa enseñanza. Por eso es importante que usted sepa dónde usted está metido y metida. Es importante que usted sepa la enseñanza que usted está recibiendo. Es necesario que usted sepa a quién usted está escuchando. ¿Por qué, hermano Jorge? Porque dice la palabra que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No es por el oír una enseñanza de hombre, ni una enseñanza de Pancho Carequeso. Es por escuchar la palabra de Dios, y a usted se le ha dado la palabra de Dios. Usted tiene una Biblia, sacúdale el polvo, sáquela de donde usted la tiene, pida una, se la enviamos. Espíritu Santo de Dios, pero no se deje engatusar por el diablo, no se deje engatusar por los escribas y fariseos del 2021, no se deje engatusar por aquellas personas que buscan que usted vuelva a judaizar. Entonces dígale a ese llamado pastor o llamado rabí, lo que se llame, que se meta al lugar santísimo, que se cuelgue las campanas, Espíritu Santo de Dios, y que vaya a hacer propiciación por sus pecados. Espíritu Santo de Dios,
a la voz, mía, masoma. Espíritu de Dios, glorifica, entiende claramente. Esa es la condenación que le va a esperar a todo aquel que está enseñando una doctrina en contra de la verdad. La verdad es Cristo, y Cristo, a quien dio a conocer a Cristo fue el Padre. Espíritu Santo de Dios, entiende eso. Quien dio a conocer a Cristo fue el Padre. Lo dice la palabra del Señor, y Cristo está lleno de verdad. Lo dice también el libro, la palabra de Dios. Mira, cuando usted va al libro de Juan capítulo 3, escucha bien esto, mira. Usted va al libro de Juan, mira esto, lo que dice la palabra del Señor, para que usted vea que Dios fue el que dio a conocer a Jesucristo. Dice claramente en el capítulo 1 de Juan, versículo 14, dice que aquel verbo hecho carne, o sea, Cristo, la palabra, la verdad, fue hecha carne, o sea, por eso se le conoce como la palabra viviente. Dice que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Dice, lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Qué es lo que dice? Lleno de gracia y de verdad. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Eso es lo que dice Juan capítulo 8, versículo 32, que efectivamente el pastor tocaba este versículo. Y yo quiero que tú entiendas que mira lo que dice la palabra del Señor en Juan 8:32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Ves? Tú vas a conocer la verdad. ¿Qué dice Juan? Capítulo 1, versículo 14, que te lo acabo de leer. Dice claramente que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. ¿Qué dice el versículo 18 del mismo capítulo 1 de Juan? Dice que a Dios nadie lo vio jamás, punto y coma. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién le ha dado a conocer a Él? Dios. Dice, a Dios nadie lo ha visto, nadie le vio jamás, punto y coma. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que Jesucristo te ha dado a conocer a ti y a mí la verdad de quién es Dios, del verdadero Dios, del verdadero creador de todas las cosas, que dice que todas las cosas por Él subsisten, o sea, permanecen por Él, fueron hechas por Él y para Él. Tú fuiste hecho y hecha para que trajeras gloria a Dios. ¿Ah? ¿Y qué es lo que dice? La causa principal de la condenación fue el pecado de Adán. Cuando usted va a Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante, dice la palabra, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pasó a ti, pasó a mí, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, punto y coma, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, el versículo 14 del capítulo 5 de Romanos, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Ves? Esa era la sombra del que había de venir, pero el don, o sea, el regalo, no fue como la transgresión, punto y coma, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Pero el don no fue como la transgresión, y aquí te está diciendo claramente que el don de Dios, escúchalo, en ese mismo versículo te dice claramente, dice que abundaron mucho más para los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia, o sea, algo que usted no se merece y algo que yo no me merezco, pero como quiera Dios nos lo da, Dios te lo da, eso es gracia, algo que usted y yo no nos merecemos, pero Dios con todo y eso nos las da. Y el don de Dios, dice, voy a volver a leer eso, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, punto y coma, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. ¿Para qué? Para condenación. Pero el don vino, o sea, el regalo de Dios vino a causa de muchas transgresiones. ¿Para qué, hermano Jorge? Para justificación. Por eso que la única manera de usted ser justificado es por medio de Cristo. Pero la causa principal de la condenación fue el pecado de Adán. Pero yo quiero que tú entiendas que tú también tienes un pecado y yo también tuve un pecado. Yo era un practicante del pecado y Dios provee gracia, provee salvación, provee perdón de pecado, no solo de los pecados pasados, también te provee salvación y perdón de pecados para los pecados presentes y para los pecados futuros. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que no hay un hombre justo, no hay ni mujer justa aquí en la tierra que haga lo bueno, que no peque. Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor que usted nada más con sus pensamientos usted puede pecar, que con sus palabras
usted puede pecar, que con sus acciones usted puede pecar, Espíritu Santo de Dios, y que usted todavía está en un cuerpo de pecado, Espíritu Santo de Dios, de una naturaleza caída, porque este cuerpo de pecado cayó de la gracia de Dios, quedó destituido de la gracia de Dios, por cuanto todos pecaron, y a todos les espera condenación. Espíritu Santo de Dios, a mí me esperaba condenación si yo no me hubiese arrepentido y yo no me hubiese convertido a Dios por medio de Cristo y hubiese confesado a Jesucristo como el Señor y Salvador de mi vida y hubiese comenzado a dejar de practicar el pecado. Espíritu Santo de Dios, usted también es culpa de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos a Mateo 27, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor, hermano Jorge? En Mateo capítulo 27, versículo 3 al 5, mira lo que pasó con este hombre. Dice que entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, escúchalo bien, ahí está la palabra, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, 2 puntos, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y eso es lo que dice la gente cuando usted peca. Eso es lo que dicen los hijos del diablo cuando usted peca. Allá tú, ¿qué nos importa? Espíritu Santo, así te mismo te dice el diablo, allá tú, ¿qué nos importa? ¿Tú sabes por qué? Porque después que tú cometes el pecado y te metes al calabozo, ¿qué es lo que dice el diablo? ¿Qué nos importa? Allá tú. Espíritu Santo de Dios, más Cristo vino a deshacer las obras del diablo en la cruz del Calvario. Jesucristo vino para darte vida y vida en abundancia. Dice la palabra en Juan capítulo 10 que Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia, pero el enemigo, ¿a qué vino? Vino a matar, a hurtar y a destruir. Espíritu Santo de Dios, lo que tú le permitas hacer al diablo con tu vida, eso él hará. Pero si tú te depositas en las manos de Cristo, él no tiene parte ni suerte en tu vida, porque Dios te guardará de todo mal y de todo peligro. Él guardará tu alma, él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Pero tú tienes que confiar tu vida en las manos de Dios, aceptar el regalo de Dios, recibir a Cristo Jesús, decirle que entre y que te permita también entrar y permanecer en él y él en ti. ¿Y cómo yo hago eso, hermano Jorge? Bueno, la palabra es espíritu, y tú tienes que permitir que esa palabra more en ti, permanezca en ti, para que tú no peques en contra de Dios, no practiques el pecado. Pero tienes que comenzar a leer la palabra, tienes que comenzar a buscar a Dios, porque hay gente que tiene comunicación con Dios y usted no la tiene, porque usted no se comunica con Dios, usted no le busca, usted lo que le gusta es el pachangueo, todo lo terrenal, todo lo que es de aquí abajo. A usted no le importa buscar las cosas de arriba espirituales. Dios es espíritu y usted tiene que buscarle donde él está sentado en su trono de majestad. Usted tiene que humillarse bajo la poderosa mano de Dios, como yo y muchos otros también se han humillado, se han sujetado a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Dice también la palabra que por tus palabras puedes ser condenado. Mateo capítulo 12 te lo dice claramente. Mateo capítulo 12 te dice claramente, el versículo 37, dice claramente la palabra que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por eso dice la palabra en Proverbios capítulo 18, si no me equivoco, que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué es lo que está saliendo de tu boca? Tú sabes que cuando tú rechazas al Espíritu Santo de Dios, esta palabra, usted está rechazando al Espíritu Santo de Dios. Por eso es que el contexto de ese versículo dice claramente, el versículo 32 de Mateo capítulo 12, dice que a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Por qué? Porque dice luego el versículo 33, haced el árbol bueno, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Te peinas o te haces rolo, eres de los buenos o eres de los malos. Tú no puedes andar en dos caminos. Escúchalo bien, o haces el árbol bueno o haces el árbol malo. Escúchalo bien, porque el fruto se conoce, por el fruto se conoce el árbol. ¿Ves? Por el fruto que está dando el árbol, usted va a conocer a la persona, qué es lo que sale de su boca, qué es lo que sale de su corazón, qué es lo que usted está produciendo, cuáles son sus acciones. Usted está haciendo todo motivado por el amor de Dios, usted está haciéndolo todo motivado por el celo, la envidia, usted lo está haciendo todo motivado por el amor al dinero, usted lo está haciendo todo motivado ¿por qué? ¿Qué es lo que te está motivando a enseñar lo que estás enseñando? Espíritu Santo de Dios. Y dice claramente, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Haciendo una pregunta a Jesucristo, porque de la abundancia del corazón
habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, punto y coma. Y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Y en el día del juicio es donde usted o será justificado o será condenado. Dice claramente, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Ves lo que dice la palabra del Señor? Ahora bien, la única salida que tú y yo tenemos es en Cristo Jesús. Yo quiero que tú entiendas eso. La única salida que usted y yo tenemos, dice la palabra de Dios, es en Cristo Jesús. Dice ahora pues, Romanos capítulo 8, versículo 1 al 3, dice ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Escúchalo bien, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso es que él dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, tu aguijón, porque ese aguijón lo tomó Jesucristo. Jesucristo recibió el aguijón de la muerte, la recibió y la condenó en su carne, para que usted y yo podamos ser salvos por medio de ese sacrificio que él hizo, por medio de la vida misma que él entregó de él mismo y que la volvió a tomar, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos capítulo 3, versículos 18 y 19, dice claramente la palabra del Señor lo siguiente. Cuando vamos a Juan, Espíritu Santo de Dios, glorifícate de una manera especial y poderosa. Ya estamos por terminar, son las 6:55 y yo le estoy haciendo un llamado hoy a toda persona que necesita de Dios. Nosotros creemos en un Cristo vivo que nos ha sanado de COVID-19, que nos ha sanado de cuantas cosas, nos ha sanado a mí en lo personal, me ha sanado a mí, a mi familia, nos ha sanado de COVID-19, no permitió que el diablo nos llevara, que la muerte nos llevara, porque todavía hay propósitos de Dios con nosotros, para nosotros también poder permitir que otras personas entren por la puerta llamada Cristo. Esa es la puerta de salvación, Espíritu Santo de Dios, y Dios sabe todas las cosas, no necesariamente porque el hombre esté en pecado significa que usted le dio una enfermedad. No, lo dice claramente la palabra de Dios. Era un hombre justo, recto delante de Dios, apartado del mal, y todo lo que le aconteció, hasta los amigos decían, tú estás en pecado. Por eso es que hay mucha gente que no se atreve ni a decir que le dio el COVID, porque después dicen, que dirá el hombre que estoy en pecado. No, usted no está en pecado nada. Si aquí todos hemos pecado, y dice que Jesucristo claramente, si usted está libre de pecado, tiene la primera piedra, o sea, cometa el primer pecado. Si tú piensas que estás libre de pecado, pues comete el primer pecado, para que ya de una vez y por todas salgas de esa duda. Espíritu Santo de Dios. Juan capítulo 3, versículo 18 y versículo 19, mira lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra en Juan, libro de Juan, Evangelio según Juan, dice que el que en él cree no es condenado. Y todo esto son palabras de Cristo mismo. Esta es la enseñanza de Cristo. Esta es la enseñanza. Por eso dice claramente que nos fijemos en aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Y que dice claramente que te mantengas apartados de ellos, alejados de ellos, porque ellos no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Ellos sirven a su propio vientre. Dice, el que en él cree no es condenado. Juan capítulo 3, versículo 18, el que en él cree no es condenado, no vas a recibir la condenación, que es eterna separación de Dios, que es muerte. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Dice, el que en él cree, en Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que dice el versículo 19? Y esta es la condenación, 2 puntos. Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Jesucristo. ¿Cuál es la luz que alumbra tu sendero, que alumbra tus pies para que tú puedas llegar a Dios? Es la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Espíritu Santo de Dios, estás en oscuridad, en tinieblas, o sea, en pecado. Estás en un mundo que está arropado. Dice que el mundo está bajo el maligno. Espíritu Santo de Dios. Pero para eso vino Dios, para deshacer las obras del diablo. Espíritu Santo
Santo de Dios y él no tiene parte ni suerte en contra de aquellos que pertenecen a Cristo. Dice que el que es de Dios, Jesucristo le guarda y el mal no lo puede tocar. Si a Jesucristo le hubiese placido llevarme de este mundo con el COVID-19, tú sabes lo que hubiese sucedido. Hubiese ganado ya la carrera, hubiese ganado la batalla, porque dijo Pablo claramente, para mí el vivir es Cristo. O sea, que mientras yo esté viviendo, yo voy a vivir para Cristo, para hacer su voluntad, para amarlo con toda mi fuerza y para abrirle la puerta de salvación a otros más, testificar de su grandeza. Y pero si muero, dice, es ganancia, para mí es ganar. Si yo muero, prefiero estar con Cristo. Pablo lo dijo, ya yo no sé ni qué hacer. Si estar con Cristo es mucho mejor que estar aquí, pero también he podido llegar a entender que estar aquí en la tierra me es mejor por causa de ustedes, los perdidos, los que aún me necesitan, los que aún han de convertirse por medio de la predicación de estos locos evangélicos. Alabanza a ti, gózate en el Señor. Espíritu Santo de Dios, esta salvación es sabrosa. Si me enfermo me sana, si me hieren me sana, me pasa vino, me pasa aceite, si necesito de un abrazo me abraza, si necesito de una palabra de aliento me alienta, si necesito cualquier cosa que yo necesita. Por eso es que él dice, yo soy el agua de vida, yo soy el espíritu de vida, yo soy tu sanador, tu salvador y tu creador. Espíritu Santo de Dios, entiéndolo ya. Espíritu Santo de Dios, dale la espalda al mundo, dale la espalda al diablo, divórciate, Espíritu Santo de Dios, y ponte de frente a Dios y pídele perdón, que te confiesa tus pecados delante de Dios. Confiesa que eres un pecador y una pecadora en necesidad de un Salvador, y acepta a Cristo hoy como el Señor y Salvador de tu vida. No lo dejes para mañana, quizás hoy te acuestes y no te levantes. ¿Y a dónde irá a parar tu alma? Es la pregunta que te tienes que hacer. Así que para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, usted quiere aceptar a Cristo, llame al 540-424-1604. Ahí estará esperando el pastor para hacer la oración. Si no también nos quiere llamar, puede llamarnos al 571-330-5257. Repito, 540-424-1604, o nos puede llamar al 571-330-5257. Cualquiera de los dos teléfonos, nosotros vamos a hacer la oración con usted y usted va a ser parte del reino de Dios. Usted va a ser un hijo de Dios por medio de Cristo y de su Espíritu Santo. Dios te bendiga, Dios te guarde, y será hasta el próximo domingo a las 6 de la tarde. Repito, el próximo domingo comenzamos a las 6 de la tarde. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tus caminos, cuando estés llorando, cuando hayas caído, no te sientas solo, Dios estará ahí.